En este video exploramos uno de los conceptos fundamentales en el manejo de datos, las transacciones en las bases de datos. Comenzaremos por comprender qué son exactamente las transacciones y por qué son tan importantes en el contexto de las bases de datos. Luego nos sumergiremos en las propiedades ACID, un conjunto de características que garantiza la integridad y consistencia de las transacciones. Además, exploramos en detalle los diferentes estados que pueden experimentar las transacciones en un sistema de gestión de bases de datos, utilizando un ejemplo práctico en la consola para una comprensión más clara. Una transacción en una base de datos se refiere a una serie de operaciones lógicas que se realiza con una unidad indivisible. Por ejemplo, transferir fondos de una cuenta bancaria a otra es considerada una transacción, ya que involucra varios cambios en diferentes tablas de la base de datos. El objetivo principal de las transacciones es garantizar la consistencia y la integridad de los datos, incluso en casos de fallos del sistema o errores. Seguimos con propiedades ACID de las bases de datos. Las transacciones en las bases de datos tienen las siguientes características. Atomicidad. Una transacción es atómica, lo que significa que todas las operaciones que la componen se realizan en su totalidad o no se realizan en absoluto. Si una operación dentro de la transacción falla, todas las operaciones anteriores se deshacen y se restaura el estado original de la base de datos. Consistencia. Las transacciones deben de mantener la consistencia de la base de datos. Esto significa que cualquier cambio realizado por una transacción debe llevar a la base de datos de un estado válido a otro estado válido, de acuerdo con las restricciones y el esquema de datos establecido. Aislamiento. Las transacciones deben ejecutarse de manera aislada, lo que significa que los cambios realizados por una transacción no deben ser visibles para otras transacciones hasta que la transacción se haya completado. Esto evita problemas de concurrencia y garantiza la integridad de los datos. Durabilidad. Una vez que una transacción se ha completado con éxito, los cambios realizados por esa transacción deben ser permanentes y duraderos, incluso en caso de fallos de sistema o errores. Esto se logra mediante la escritura de los cambios en un medio de almacenamiento persistente. Continuamos con estados de las transacciones en la consola del gestor de base de datos. Los gestores de bases de datos suelen ofrecer comandos para iniciar, confirmar, deshacer y administrar transacciones. Los estados típicos de una transacción incluyen inicio. Este es el primer paso en el proceso de gestión de transacciones. Aquí es donde se inician las transacciones y todas las operaciones que se realicen a partir de este punto forman parte de una transacción específica. Esto establece un punto de partida para todas las acciones que se realicen dentro de la transacción. Como segundo punto tenemos la ejecución. Una vez que la transacción ha comenzado, las operaciones que se deben de realizar dentro de ella se ejecutan. Estas operaciones pueden incluir consultas, inserciones, actualizaciones o eliminaciones en la base de datos dependiendo de lo que se requiera para completar la tarea o proceso en cuestión. Como tercer punto tenemos la confirmación. Después de todas las operaciones dentro de la transacción se haya completado con éxito y no haya errores, se procede a confirmar la transacción. En este punto todos los cambios realizados por las operaciones se vuelven permanentes en la base de datos. Esto significa que los cambios ahora son visibles para otros usuarios y aplicaciones que acceden a la base de datos.
Como cuarto punto tenemos deshacer. Si en algún momento durante la ejecución de la transacción se produce un error o si se decide revertir los cambios por cualquier motivo, se puede ejecutar el comando rollback. Esto significa todas las operaciones realizadas desde el inicio de la transacción, restaurando la base de datos a su estado original antes de que comenzara la transacción. Finalización. Una vez que se ha confirmado con éxito la transacción o se ha ejecutado un rollback para deshacer los cambios, la transacción se finaliza. Esto implica salir del estado de transacción actual y volver al estado normal de la base de datos. La finalización de la transacción marca el final del proceso y asegura que la base de datos esté en buen estado, coherente y consistente. Para realizar y explicar los estados de las transacciones en la consola del gestor de base de datos utilizando la tabla empleada, en la base de datos BlackArch-1-001, primero necesitamos acceder a la consola del gestor de base de datos y luego ejecutar los comandos correspondientes para cada estado de la transacción. Como podemos ver, estamos adentro de la base de datos. Tenemos seleccionada la tabla empleados. Procedemos con el inicio de la transacción utilizando el comando begin. Este comando inicia una nueva transacción en la base de datos. A partir de este punto, todas las operaciones que realicemos se consideran parte de la transacción actual. Procedemos con la ejecución. Durante esta fase ejecutaremos algunas operaciones en la tabla empleado, como insertar, actualizar o eliminar registros. Por ejemplo, podemos ingresar un nuevo empleado a la tabla. Hacemos un enter. Esta operación inserta un nuevo en nuestra tabla empleada. Hacemos un select from para verificar y como podemos observar en la parte de abajo tenemos los datos que acabamos de ingresar. Pero ¿qué pasa si queremos deshacer? Para deshacer podemos utilizar un rollback si ocurre un error durante la ejecución de la instrucción o si deseamos deshacer los cambios por alguna otra razón. Podemos utilizar este comando para revertir todas las operaciones realizadas dentro de la transacción actual. Nuevamente hacemos un select from y como podemos observar, pues nos deshizo los cambios que acabábamos de insertar. Nuevamente insertamos todo. Nuevamente un select from
Esta vez utilizaremos la confirmación commit. Después de realizar todas las operaciones que deseamos incluir en la transacción, podemos confirmar la transacción para hacer que los cambios sean permanentes en la base de datos. Esto con el comando que a continuación ingresaré. Nuevamente hacemos un rollback hacemos un select from y como podemos ver ya no nos deshizo los cambios. Esto se queda de forma permanente. Hacemos un exit para salir de la consola y terminamos. Para terminar, las transacciones en las bases de datos son un componente vital para garantizar la integridad y la consistencia de los datos a través de la comprensión de las propiedades A, C y D y los diferentes estados de las transacciones. Podemos asegurar que las operaciones en las bases de datos se realicen de manera segura y confiable. Espero que este video haya sido útil para entender la importancia de las transacciones en el mundo de las bases de datos. Recuerden siempre aplicar buenas prácticas al diseñar y manejar transacciones, ya que esto contribuirá a la fiabilidad y estabilidad de su sistema.